El palacio real de Arambel era hermoso por fuera. Por dentro era un poco diferente. El príncipe Cairan de Arambel, el séptimo en la línea, el último de los hijos del rey Otar, lo sabía mejor que los demás. Creció en el ala este del palacio, en una habitación con vista al patio de servicio, donde desde la mañana hasta la noche retumbaban los carros con provisiones y los chicos de la cocina gritaban. No porque no hubiera más espacio. El palacio era enorme. Había suficientes habitaciones. Simplemente nunca se le ocurrió a nadie darle al príncipe otra. Tenía 23 años. Estatura media. Complexión ni heroica ni frágil, simplemente ordinaria. Su rostro, si se miraba con atención, era interesante. Pómulos afilados, ojos oscuros que tenían la costumbre de mirar un poco más tiempo del necesario y un poco más atentamente de lo esperado. Pero nadie miraba particularmente con atención al séptimo príncipe. Esta era su principal ventaja. Lo que se sabía de él era lo siguiente, y toda la corte compartía esta opinión, desde el primer consejero hasta la última doncella. Cairan de Arambel es extraño, no malicioso, no cruel, no depravado, solo extraño. En lugar de cazar y torneos, se sentaba en la biblioteca. En lugar de banquetes, caminaba por los mercados de la ciudad y hablaba con los mercaderes. Hacía preguntas a los herreros, arquitectos, curanderos. Preguntas que parecían inapropiadas para un príncipe a los consejeros. Escribía algo en libros gruesos que guardaba desde los 14 años. En los torneos actuaba mal no porque fuera débil, sino simplemente porque siempre hacía algo mal. Esgrimía de manera no convencional. Montaba a caballo no como le habían enseñado. Ganaba a veces, pero de alguna manera indecente, no de forma hermosa, sino como si hubiera calculado todo de antemano y hecho exactamente lo mínimo necesario para la victoria. Esto irritaba a todos. Su hermano mayor Davor, guapo, ruidoso, el favorito de la corte, dijo una vez en la mesa común: Cairan no es un príncipe. Cairan es un ratón de biblioteca que olvidó que es un príncipe. Todos rieron. Cairan comía sopa y no reaccionaba. Esto también los irritaba. No se puede ofender a alguien que no se ofende. Sus hermanas Miela y Sorna lo trataban como a un mueble. Está presente, no interfiere. Ocupa espacio. A veces lo usaban. Pedirle que alcanzara un libro de un estante alto. Pasara una nota al chambelán. Averiguara algo aburrido en la biblioteca. Cairan lo hacía sin quejas, sin recordatorios sobre pago. Lo que el rey Otar pensaba de él era difícil de decir. Otar era un hombre ocupado. 4 hijos de su primera esposa, 3 hijas y Cairan de la segunda. La primera esposa murió temprano. Sus hijos eran los favoritos. La segunda esposa murió aún más temprano. Cairan tenía 2 años. Él no la recordaba. El rey a veces lo miraba durante las cenas oficiales por mucho tiempo, con alguna expresión que Cairan había aprendido a no analizar. Tal vez culpa, tal vez solo cansancio. Cairan no guardaba rencores. Guardaba muy poco en general, ni rencores, ni esperanzas, ni ilusiones sobre su lugar en este palacio. En cambio, guardaba 7 libros gruesos en los que anotaba todo. Los libros eran diferentes. El primero, Arquitectura y Construcción. Todo lo que leía, veía, preguntaba a los maestros. Principios de mampostería de piedra, sistemas de bóvedas, soluciones de drenaje de los acueductos romanos que encontró en manuscritos antiguos, tecnologías de calefacción por suelo que se usaban en las provincias del sur hace 300 años. El segundo, Economía y Comercio. Cómo funcionan los mercados, cómo se forma el precio, cómo un pequeño comerciante se convierte en mercader, cómo un mercader se arruina y por qué. Sistemas fiscales de diferentes provincias. Comparación. ¿Por qué algunas ciudades se enriquecen y otras no? El tercero, Agricultura y Tierra. Tipos de suelos, sistemas de irrigación, rotación de cultivos, qué crece en el norte, qué en el sur. ¿Por qué una aldea alimenta una ciudad mientras otra se muere de hambre con la misma cantidad de tierra? El cuarto, Guerra y Defensa. No cómo luchar hermosamente con espadas, eso no le interesaba, sino cómo se mantiene una fortaleza, cómo se suministra un ejército,
¿Por qué algunas batallas se ganan antes de que comiencen y otras se pierden antes de que suene el primer golpe? El quinto, personas y gestión, el más delgado y el más leído. Cómo convencer, cómo mandar, cómo traicionar, cómo mantener la lealtad. ¿Qué necesitan las personas para trabajar bien? ¿Qué se necesita para que crean en quien las dirige? El sexto, naturaleza y ciencias. Química, que estudiaba de los tratados de alquimistas, eliminando el misticismo y conservando los hechos. Mecánica, observaciones meteorológicas que llevaba 3 años registrando. El séptimo era simplemente pensamientos, sin formar, personales. Ideas que aún no se habían convertido en planes. Preguntas sin respuestas. A veces bocetos. A veces una palabra en una página. Estos 7 libros los guardaba en un cofre debajo de su cama. Nadie sabía de ellos. Los sirvientes no limpiaban su habitación ellos mismos. Él no lo permitía. Limpiaba él mismo. Esto también se consideraba una rareza. La vida continuaba. Davor se dedicaba a desfiles militares y caza. El segundo hermano Ren, política e intrigas. El tercero, Pierre, gastaba dinero en caballos caros y mujeres aún más caras. El cuarto, Sten, era callado y discreto. Se ocupaba de asuntos domésticos. Kairan lo respetaba un poco. De todos los hermanos, Sten al menos hacía algo útil. Las hermanas tejían intrigas con elegancia, con sonrisas, como solo pueden hacerlo las personas que crecieron en el palacio y nunca pensaron en qué pasaría si se quitaran las paredes. Kairan leía. Caminaba por la ciudad. Pensaba. Una vez el consejero del padre, el viejo Ervin, un hombre inteligente, uno de los pocos que miraba a Kairan con algo parecido a interés, lo detuvo en el pasillo. ¿Qué haces en la ciudad, príncipe? Observo. ¿El qué? ¿Cómo está todo organizado? Ervin lo miró. ¿Por qué? Kairan pensó un segundo. Porque es interesante, dijo. Ervin asintió lentamente, anotando algo para sí mismo. Ten cuidado, príncipe, dijo. Un hombre inteligente en el palacio a veces es más peligroso que un tonto. ¿Para quién? Para todos, dijo Ervin, incluido tú mismo. Kairan pensó en ello después. Por la noche, escribió en el 7º libro. Ervin me ve. Los demás no. Necesito decidir si esto es un peligro o una oportunidad. Se respondió a sí mismo una línea después. Por ahora, una oportunidad. Porque no me toman en serio. Esto pasará cuando haya una razón. Así que no des una razón hasta que esté listo. Cerró el libro. Se acostó a dormir. La vida continuaba. Hasta el día en que dejó de ir como antes. Todo comenzó con una carta. Kairan la encontró en su mesa por la mañana, en un día ordinario. Sin firma, sin sello. Dentro había un texto corto en letra cuidada. Esta noche en el Jardín del Este. Un hombre que quiere vender información sobre una conspiración contra el rey. Ven solo. Precio 20 piezas de oro. La leyó 2 veces. Se sentó. Miró por la ventana al patio de servicio. Pensó, un príncipe normal en su lugar iría por curiosidad o por deseo de ayudar a su padre. O no iría, decidiendo que era una estupidez o una provocación. O le diría a alguien, a su padre, a un consejero. Kairan hizo lo cuarto. Escribió en el 7º libro. Carta sin firma. Momento demasiado conveniente. El padre recibe diplomáticos hoy. El palacio está ocupado. El precio es ridículo. Un informante real pediría más. Esto es una trampa. La pregunta es de quién. Pensó un poco más. Si es de Davor, entonces quiere comprometerme ante el padre. Si es de Ren, entonces quiere obtener algo a cambio. Así es como él trabaja. Si es de Miela, entonces estoy interfiriendo en algún plan que no veo. Pausa. No interfiero con nadie. No soy nada para nadie. Así que alguien quiere obtener un as. Tener material comprometedor sobre mí para el futuro. Solo por si acaso. Cerró el libro. Se levantó. Salió de la habitación. Fue al Jardín del Este. 3 lo esperaban. 2 personas que no conocía. Claramente no del palacio, contratados. Y Ren. El mayor de los hermanos estaba de pie en la sombra de un viejo roble.
elegante, con una ligera sonrisa que siempre era un poco más fría de lo que parecía. Ren tenía 28 años y era el más inteligente de los hermanos. Kairan nunca lo había negado, solo que la inteligencia de Ren estaba dirigida en una dirección. «Inesperado», dijo Ren. «Viniste. ¿Esperabas que no viniera?» «Esperaba que te asustaras y se lo dijeras al padre». Ren lo miró con curiosidad. «Habría sido más simple entonces. Simplemente se habrían reído de ti. Viniste, así que será peor. Explica peor». Ren mostró. Uno de los contratados entregó un paquete. Lo desenrolló. Documentos. Con el sello de Kairan, su sello personal que usaba raramente. Correspondencia supuestamente con uno de los enemigos diplomáticos del reino. Pruebas que parecían convincentes de que Kairan vendía información sobre movimientos militares por dinero. Buen trabajo. Falsificación de calidad. ¿Por qué?, preguntó Kairan. «Necesito un lugar», dijo Ren simplemente. «No tu lugar. Ocupas poco espacio. Solo necesito un as». Pausa. «El padre se está haciendo viejo. La cuestión de la sucesión se volverá aguda pronto. 7 pretendientes son demasiados. Mejor tener algo sobre cada uno. Sobre ti es lo más fácil. No vigilas tu sello. ¿Qué quieres?» «Nada ahora». Ren se encogió de hombros. «Pero si tu voz, tu firma, tu silencio es necesario en el momento adecuado. Estas cartas aparecerán o no aparecerán en la mesa del padre». Kairan estaba de pie y miraba a su hermano. Pensaba rápido, metódicamente, como siempre. Gritar es inútil. No hay testigos excepto los contratados. No hay nada con qué amenazar. No tengo palancas. Aceptar. Pérdida de posición para siempre. Ren presionará más. Rechazar. Las cartas llegarán al padre antes de que tenga tiempo de explicarme. Así que lo cuarto. «Bien», dijo. Ren levantó una ceja. «Bien, bien», repitió Kairan. «Tienes un as. Úsalo cuando consideres necesario». Pausa. «¿No discutirás?» «No». «¿No intentarás negociar?» «No». Ren lo miró con esa expresión rara que tenía cuando algo no salía según el plan. «Eres extraño», dijo finalmente. «Lo sé», dijo Kairan. «Todos lo dicen». Se dio la vuelta. Regresó al palacio. Esa misma tarde escribió en el 7º libro. «Ren está actuando, así que algo está pasando con la sucesión. Algo que no veo. Posiblemente el padre esté enfermo. Posiblemente Davor haya perdido posiciones. Necesito verificar. El as de Ren funciona solo si estoy aquí, en el palacio, donde mi silencio significa algo. Si no estoy aquí, el as se devalúa». Pausa en las notas. «Necesito pensar en una salida. No una retirada. Una salida. Son cosas diferentes». 3 semanas después, las cartas terminaron en la mesa del padre. No a través de Ren, a través de Davor. Fue inesperado y al mismo tiempo lógico. Los hermanos actuaban juntos cuando sus objetivos coincidían. Kairan fue llamado a la sala del trono. Caminó por los pasillos del palacio y pensó con calma, sin pánico. El pánico habría sido inútil. Analizó. Davor y Ren juntos significa que necesitan un resultado rápido, no un juego largo. Así que quieren sacarme ahora, no mantenerme como un as. ¿Por qué exactamente ahora? Entró en la sala del trono. El padre estaba sentado en el trono, envejecido, cansado, con pesadas ojeras bajo los ojos. El consejero Erwin estaba de pie a un lado, su rostro impenetrable. Davor y Ren a la derecha, Miela y Sorna a la izquierda. Sten estaba ausente. «Enfermo», dijeron. «Cortesanos. Guardia. Asamblea completa». «Kairan», dijo el padre. Voz pesada, cansada. «¿Sabes por qué te llamaron?» «No», dijo Kairan. Era la verdad. No sabía exactamente qué versión habían elegido. La acusación de vender información era demasiado burda. Requería pruebas, interrogatorios, tiempo. Así que algo más. Davor dio un paso adelante. Sacó las cartas. Correspondencia con el mercader Lem de las tierras de Berian. Voz entrenada, confiada. Davor sabía hablar en público.
El príncipe Kairan durante 2 años ha estado pasando información sobre el estado de la tesorería, sobre acuerdos fiscales con las provincias del norte, sobre los movimientos de los destacamentos fronterizos. Kairan escuchó. No espionaje militar, económico, más inteligente, más difícil de refutar porque tal información realmente se filtraba, solo que no a través de mí. Esto es una mentira, dijo. Tu sello, dijo Davor. Un sello se puede robar. La letra es similar a la tuya. La letra se puede falsificar. Davor sonrió. Por supuesto. Pausa. Pero tenemos un testigo. Un hombre desconocido para Kairan entró. Sin nada particular, con ojos esquivos. Algún sirviente, claramente comprado. Kairan escuchó cómo el hombre hablaba con confianza, ensayado. Vio reuniones, pasó paquetes, escuchó conversaciones. Todo mentiras. Bien preparado. Podría haber objetado metódicamente, en cada punto. Podría haber desmontado el testimonio del testigo y encontrado inconsistencias. Las sabía. Ya había visto varias. Pero miró al padre. Ottar estaba escuchando. Rostro pesado, cerrado. Ya había tomado una decisión. Se veía por la forma en que estaba sentado, por la forma en que miraba no a Kairan, sino a un lado. Sabe que esto no es verdad o lo duda, pero le conviene creerlo, porque resuelve la cuestión que había evitado durante mucho tiempo. ¿Qué hacer con el séptimo hijo al que no hay dónde colocar y no hay dónde poner? Kairan estaba de pie y miraba al padre. El padre miraba a un lado. Aquí está, pensó Kairan. No ira, solo cansancio. Está cansado de la cuestión y ahora contento con la respuesta, incluso si la respuesta es deshonesta. ¿Qué dirás?, preguntó el padre finalmente. Kairan guardó silencio un segundo. Luego dijo de manera uniforme, sin temblor en la voz. No diré nada, padre. Juzga como consideres conveniente. Silencio en la sala. Davor esperaba objeciones. Se veía. Estaba listo para discutir. Ren miró a Kairan con la misma expresión que en el jardín. Algo había salido mal en su plan. Erwin en la esquina. Él solo miraba directamente a Kairan. Apenas perceptiblemente asintió. El padre finalmente miró a su hijo. ¿No te justificas? No. ¿Por qué? Porque ya has decidido, dijo Kairan. El silencio se volvió diferente. Ottar lo miró y en ese momento Kairan vio lo que no había notado antes o no había querido notar. Vergüenza. No culpa. Vergüenza. Son cosas diferentes. Exilio, dijo el padre en voz baja. No ejecución. Estás nombrado señor de las tierras de Darben. En el norte. Pausa. Gestionalas como puedas. Tierras de Darben. Kairan sabía de ellas por el segundo libro. Por el tercero, un lugar apartado. 3 aldeas, poco más de 100 habitantes. Montañas, bosque, suelo pobre, clima frío. La ciudad grande más cercana está a 4 días de viaje. Las tierras de Darben daban a la tesorería prácticamente nada. De ellas se recolectaba un modesto impuesto una vez al año, que apenas cubría el salario del recaudador. Exilio. Honorable, con título, con poder formal. Y absolutamente real. Ir allí significaba desaparecer. «Entendido», dijo Kairan. «Tienes 3 días, suficiente». Hizo una reverencia correcta, según el protocolo, ni un grado menos de lo necesario. Se dio la vuelta. Fue hacia la salida. Davor dijo algo en voz baja a Ren. Rió. Kairan no oyó qué. No importaba. En las puertas, Erwin. El anciano estaba un poco aparte de los demás, y cuando Kairan pasó a su lado, dijo muy en voz baja, casi sin mover los labios, «Buena suerte, príncipe». «Gracias», respondió Kairan igual de bajo. Salió. En la habitación se sentó. Abrió el 7º libro. Miró la página vacía durante mucho tiempo. Luego escribió lentamente, más grande de lo habitual. Tierras de Darben. 3 aldeas. 100 más personas. Montañas. Presuntamente, minas abandonadas en la ladera occidental. Clima frío. 4 días de la ciudad más cercana. Nueva línea. Eso es todo. Y debajo de esto, después de una pausa, con tinta diferente,
como si no hubiera tomado la decisión inmediatamente. Suficiente. Pasó 3 días en la biblioteca. No se despidió de sus hermanos y hermanas. No fue a cenas de despedida. No lo invitaron. Simplemente se sentó entre los libros y leyó. Eligió, tomó notas, memorizó todo lo que había sobre las tierras de Darben. Había poco. No interesaban a nadie que escribiera libros. Pero encontró algo. Una crónica antigua. Hace unos 200 años, Darben no era pequeño. Extraían hierro allí. Pequeñas minas en las montañas, suficientes para las necesidades locales. Luego algo pasó. La crónica no explicaba exactamente qué, solo que las minas cayeron en desuso y la gente se fue. Las 3 aldeas que quedaron eran un fragmento de lo que una vez fue. El mapa era inexacto, viejo, pero al menos algo. 3 aldeas a lo largo del río Darv, cordillera montañosa al oeste, bosque al norte, un camino, malo, desde el sur. Suelos, según descripciones en el tratado agronómico, no son los mejores. Mucha piedra, poco chernozem. Pero en las tierras bajas junto al río es diferente. Allí es posible. El clima es duro. El invierno es largo, la nieve cae temprano. Leyó y tomó notas en el tercer libro, Agricultura, y en el segundo, Economía. Al segundo día, vino Ervin. Simplemente vino a la biblioteca, sin aviso. Se sentó frente a él. Observó cómo Kairan leía. «No pareces destrozado», dijo el anciano. «No. La mayoría de las personas después de tal juicio». «La mayoría de las personas no esperaban un juicio», dijo Kairan. «Lo esperaba». «¿Cuándo?» «Cuando encontré la carta en el jardín». Pausa. «O antes. Me di cuenta hace mucho de que esto pasaría tarde o temprano. Solo no sabía la forma». Ervin lo miró. «¿Qué estás leyendo?» «Todo sobre las tierras de Darben que puedo encontrar». «¿Por qué?» «No hay nada que leer allí». «Hay poco», aceptó Kairan. «Pero poco no significa nada». El anciano guardó silencio un rato. «¿Puedo hacer una pregunta, príncipe?» «Puedes». «¿Qué planeas hacer allí?» Kairan cerró el libro. Miró a Ervin. «Lo que hace mucho quería», dijo. «¿A saber?» «Comprobar», dijo Kairan. «Todos estos libros», señaló los estantes, «todo lo que leí y pensé y anoté. Esto es teoría. Habrá práctica. Una aldea apartada es un mal lugar para experimentos». «Uno bueno», objetó Kairan. «No hay nadie que interfiera. No hay cortesanos que digan que esto está mal. No hay tradiciones que no se puedan romper». Pausa. «Solo hay tierra, personas y lo que logre hacer». Ervin guardó silencio mucho tiempo. «¿Sabes?», dijo finalmente, «que cuando Ren y Davor vean el resultado, si lo hay, querrán quitártelo». «Lo sé». «¿Y entonces qué?» Kairan miró por la ventana. «Entonces estaré listo», dijo. Al tercer día empacó sus cosas. Pocas cosas. Ropa de repuesto. Práctica. No cortesana. Herramientas. Varias. Las compró él mismo en el mercado. No las tomó del palacio. Y 7 libros. Los 7 en una bolsa de cuero que llevó él mismo. Le dieron un caballo. Y ese viejo. 2 sirvientes, de los más jóvenes, claramente asignados para vigilar más que para ayudar. Los tomó. Serían útiles. En la mañana del tercer día salió por las puertas principales del palacio. Nadie lo despidió. Montó el caballo. Miró el palacio por última vez. Con calma. Lo memorizó. Luego se dio la vuelta. Tocó el caballo. Cabalgó hacia el norte. 4 días en el camino. El primer día pensó en el palacio. El segundo se detuvo. El tercero comenzó a pensar en Darben. Escribió en el camino. Mantenía el 7º libro en la rodilla. Escribía balanceándose en la silla. Desigual, pero legible. Primero, personas. 100 personas o un poco más. Están cansadas probablemente. De la pobreza, del sentimiento de que están olvidadas. Esto necesita entenderse antes de hacer nada. No se puede construir sobre personas que no creen. Segundo, dinero. No hay dinero. El señor recibe una parte de los impuestos del territorio. Los impuestos de Darben no son nada, así que primero encontrar una fuente. ¿Minas? Posiblemente.
Tierra, lentamente. Algo más. Tercero, invierno. A juzgar por los registros en la crónica, el invierno allí llega temprano, al final del 9º mes. Ahora es el comienzo del 7º. 2 meses. Este es el parámetro más importante. El primer invierno puede matar el plan antes de que comience si no está preparado. El 4º día el camino se puso peor. Al principio solo tierra, luego casi un sendero, cubierto de vegetación, con surcos profundos. La primera aldea, Pequeño Darv, apareció por la tarde. La vio desde la colina. Casas bajas oscuras, humo sobre las chimeneas, varios huertos. Gris, pequeña, cansada. Incluso desde lejos había una sensación de que la aldea se había encogido de alguna manera, como si no quisiera ocupar mucho espacio. Kairan detuvo el caballo en la colina. Miró. Los 2 sirvientes estaban cerca y esperaban. «Señor», dijo uno, «¿nos esperan en la aldea?» «No», dijo Kairan. «¿Entonces tal vez anunciar la llegada?» «No, de nuevo». «¿Cómo entonces?» «Entraremos en silencio», dijo Kairan. «Miraremos». Descendieron de la colina. Entraron en la aldea ya al anochecer. Varias personas en la calle se detuvieron y miraron. Con desconfianza, con cansancio. Los extraños no eran una rareza, pero tampoco algo ordinario en tales lugares. Kairan desmontó en el pozo en el centro de la aldea. Miró alrededor. Casas viejas, algunas con troncos podridos. El pozo de madera, chirriante. El camino, barro, sin pavimentar. Olor a humo, estiércol, madera húmeda. Se acercó un anciano, encorvado, con un bastón. Miró a Kairan. «¿Quién eres?» «El nuevo señor», dijo Kairan. «Kairan, viviré aquí». El anciano miró mucho tiempo. «Señor», repitió sin entonación. «Sí, no nos han enviado un señor desde hace mucho tiempo». «Lo sé». «¿Y por qué te enviaron?» Kairan pensó un segundo. Podría haber dicho oficialmente, con títulos y dignidad. Pero miró al anciano, a la aldea, a los rostros cansados que se reunían alrededor. «¿Honestamente?», dijo. «Mejor honestamente», dijo el anciano. «Fui exiliado de la capital», dijo Kairan. «Pensaron que era un castigo». Pausa. «Yo pienso de otra manera». El anciano lo miró. «¿Cómo es eso?» «Lo veremos», dijo Kairan. La primera semana escuchó. No anunció planes. No dio órdenes. No dijo qué haría. Simplemente caminó. 3 aldeas, Pequeño Darv, Darv Superior y Río, estaban a lo largo del río a 1 hora de caminata una de la otra. Juntas unas 130 personas. Familias mayormente no jóvenes. La juventud se fue a las ciudades del sur a la primera oportunidad. Caminó y habló. Con el herrero, el único para 3 aldeas. Con el molinero junto al río. Con las mujeres que manejaban los huertos. Con los cazadores que conocían el bosque. Con el viejo jefe cuya nombre era Bren, y que resultó ser más inteligente de lo que parecía. Hizo preguntas simples. ¿Qué crece? ¿Qué no crece? ¿Dónde se enferman? ¿De qué? ¿Qué se necesita más a menudo? ¿Qué falta? ¿A dónde va el dinero? Esos pocos que había. La gente respondía primero con cautela, luego más abiertamente. Era inusual para ellos que el señor preguntara. Los señores usualmente exigían. Anotaba cada tarde en el 2º y 3er libro. Hechos, números, nombres. Al final de la semana el panorama se aclaró. La tierra daba poco no porque fuera mala en todas partes, sino porque se cultivaba incorrectamente. Sembraban lo mismo durante décadas. El suelo estaba agotado. No había irrigación. Dependían de las lluvias. En un verano seco pasaban hambre. El dinero se iba en sal y metal. Ambos se traían del sur. Pagaban 3 veces el precio porque no había otros proveedores. Se enfermaban por el agua. Los pozos eran poco profundos, contaminados en la sequía. Mortalidad infantil. Kairan no preguntó directamente, pero por cuántos niños había y cuántos debería haber entendido. Casas viejas, frías. En invierno calentaban mucho, no había suficiente leña. Las minas. Preguntó sobre las minas en la ladera occidental.
Bren guardó silencio un rato. «Abandonadas hace mucho», dijo. 100 años, tal vez más. Dicen que había hierro allí. Luego algo salió mal. Un derrumbe o algo, no sé. Las cerraron y eso fue todo. ¿Alguien ha ido allí? Los cazadores a veces. Osos viven allí. ¿Para qué ir? A mirar. Bren lo miró. ¿Qué? ¿Planeas entrar en las minas? Tal vez. Hay un derrumbe, te digo. Veremos qué tan grande es. Al 8º día fue a las montañas. Tomó a Bren como guía. Gruñó, pero fue. Y a uno de los cazadores, un chico joven de unos 20 años llamado Thorn, él mismo pidió ir, por curiosidad. 3 horas subiendo la ladera. Bosque al principio, luego piedra y arbustos. Bren estaba sin aliento. Thorn caminaba fácilmente. Lo encontraron. 3 entradas a la mina, bajas, oscuras, cubiertas de vegetación. Una completamente bloqueada. El derrumbe estaba aquí. La madera fresca de los soportes se había podrido hace mucho. Todo se había derrumbado. La segunda parcialmente se podía apretar para pasar. Kieran tomó un farol. Se apretó para pasar. Dentro oscuridad, olor a tierra húmeda y piedra vieja. Caminó lentamente, iluminó con el farol. Miró. Las paredes de la mina. Mampostería vieja de soportes, mayormente podrida. La roca. Basalto oscuro. Vetas de algo claro. Tomó una muestra. Rompió un pequeño trozo con la culata de su cuchillo. Lo miró a la luz del farol. Mineral de hierro. Estaba claro. No rico, pero suficiente. Fue más adentro unos 30 metros, hasta donde el soporte aguantaba mejor. Se detuvo. Iluminó el suelo de la mina. Agua. Un pequeño charco junto a la pared. Algo brillaba en él a la luz del farol. Se agachó. Miró con cuidado. Partículas. Pequeñas, amarillas, casi imperceptibles. Tomó un puñado de agua. Miró sus palmas mientras el agua se escurría. Varias partículas quedaron en la piel. Se levantó. Salió afuera. Bren y Thorn esperaban. Bren con la mirada de un hombre que ya estaba cansado de eso. ¿Encontraste algo?, preguntó Thorn. Posiblemente, dijo Kieran. ¿Hierro? Hierro también. Pausa. Necesito una persona que sepa leer la roca. ¿Hay alguien así en las aldeas? Bren pensó. El viejo Mirt, dijo. Su abuelo trabajó en las minas antes. ¿Sabe algo? Mañana quiero hablar con él. Bren lo miró con una expresión que Kieran ya comenzaba a reconocer entre los locales. No burla, algo como interés cauteloso. Un señor que entra en minas y quiere hablar con un anciano. Esto no era lo que esperaban. Bien, dijo Bren. Descendieron de la montaña. Kieran llevaba la muestra de roca en el bolsillo y pensaba. Si hay hierro, ya es algo. Herrero, herramientas, comercio. Si lo que está en el agua es lo que pienso, entonces todo cambia completamente. Pero primero verificar. Primero asegurarse, no apresurarse. El viejo Mirt tenía unos 70 años, no menos. Pequeño, seco, con manos que recordaban trabajo duro. Nudosas, fuertes a pesar de su edad. Vivía solo en la casa más externa de Pequeño Darf. Criaba cabras. Kieran fue a verlo por la mañana. Sin sirvientes, sin ceremonias. Llamó. ¿Quién? Desde detrás de la puerta. El nuevo señor. Pausa. ¿Qué necesitas? Hablar sobre las minas. La puerta se abrió. Mirt lo miró con desconfianza, entrecerrando los ojos. ¿Un señor en las minas? Primera vez que lo oigo. Estuve allí ayer, dijo Kieran. ¿Puedo entrar? Mirt se hizo a un lado. La casa era pobre pero limpia. En la pared, herramientas viejas, de minería, sin usar desde hace mucho. Mirt notó la mirada. Aún de mi abuelo, dijo, las guardamos. Memoria. Kieran se sentó en el banco ofrecido. Sacó la muestra de roca. La puso en la mesa. Mirt miró. Luego la tomó, la giró. La acercó a la ventana. La rascó con la uña. Hierro, dijo. No rico, pero hay. Lo sé, dijo Kieran. Sacó un trapo en el que había envuelto lo que había recogido del suelo de la mina. Partículas del fondo del charco, secas. Lo puso al lado.
Mirt miró el trapo. Luego levantó la mirada a Kairan. ¿De dónde lo sacaste? Del suelo de la segunda mina. El agua estaba junto a la pared este. Mirt tomó el trapo. Lo acercó a sus ojos. Guardó silencio mucho tiempo. El abuelo contó, dijo finalmente, lentamente, que las minas se cerraron no por el derrumbe. Pausa. Por el agua. Cuando empezaron a cavar más profundo, vino el agua. Fuerte. No pudieron bombearla. La abandonaron. ¿Y qué dijo sobre el agua? Mirt miró las partículas en el trapo. Dijo agua amarilla. Mala, no se puede beber. Se cayó. Pensaron alguna enfermedad. No es una enfermedad, dijo Kairan en voz baja. Mirt lo miró. ¿No? No. Pausa. ¿Hay definitivamente carbón allí?, preguntó Kairan. Lo hay. La tercera mina. Allí había carbón, dijo el abuelo. No lo extraían particularmente, buscaban hierro. Bien. ¿Qué has planeado, señor?, preguntó Mirt directamente. No eres un señor estándar, eso se ve. Kairan miró al anciano. Quiero abrir las minas, dijo. Para empezar con la de carbón. El carbón se necesita inmediatamente para la forja, para el calor en invierno. Luego la de hierro, limpiarla, reforzarla, extraer. Pausa. Y la tercera con agua. Pero la última, con cuidado. Mirt guardó silencio. No tienes gente para las minas, dijo finalmente. No hay manos trabajadoras. La juventud se ha ido. Vendrán, dijo Kairan. Si pagas, vendrán. De aldeas cercanas, de la ciudad. Tampoco hay dinero. Todavía no. Kairan guardó silencio un rato. Mirt, ¿sabes cómo trabajar en una mina? Sí, antes lo hacía. ¿Me ayudarás a organizar el trabajo? El anciano miró mucho tiempo. ¿Por qué yo? Porque conoces estas montañas. Porque tu abuelo trabajó allí y te contó cosas que no están en ningún libro. Pausa. Y porque tienes ojos inteligentes. Mirt se rascó la nuca. Nadie me había llamado nunca por mi mente antes, murmuró. Primera vez para todo, dijo Kairan. El anciano miró las herramientas de su abuelo en la pared. Guardó silencio. ¿Qué pagas?, preguntó finalmente. Por ahora, no mucho. Realmente no tengo dinero. Pero 1/3 de lo que traiga la mina de carbón en el primer mes es tuyo. Mirt calculó algo para sí mismo. De acuerdo, dijo. La primera mina se abrió en 2 semanas. No en un día, metódicamente, paso a paso. Primero Mirt recorrió las 3 entradas, golpeó la roca, evaluó el estado. Dio su veredicto. La tercera mina de carbón requiere despejar el derrumbe en la entrada. Dentro el soporte aguanta mejor de lo que parecía. Kairan anunció el trabajo la mañana siguiente. 7 personas vinieron voluntariamente, sin coacción. Kairan no exigía, simplemente dijo en la reunión de la aldea que se necesitaba gente, que pagaría, que el trabajo no era interminable. 7 personas no eran muchas, pero era algo. Él mismo trabajó. Esto sorprendió a todos. Un señor con una pala. Bren observó esto durante varios minutos con la mirada de un hombre que veía algo que contradecía su imagen del mundo. Luego, en silencio, tomó una segunda pala y se puso a su lado. El derrumbe se despejó en 3 días. Trabajo duro. Piedra y madera podrida, polvo, espacio estrecho. Kairan trabajaba tanto como los demás. Ni más ni menos. No demostraba, no probaba nada. Simplemente lo hacía. Por las tardes se sentaba con Mirt junto al fuego, repasando lo que habían aprendido durante el día. ¿Qué tipo de roca? ¿Cómo corre la veta? ¿Dónde reforzar las siguientes vigas? Mirt resultó ser un tesoro. Su abuelo le había enseñado correctamente no solo dónde cavar, sino cómo leer la montaña. El sonido al golpear, el olor de la roca, el comportamiento del agua. Pequeñas señales que no están escritas en ningún tratado. Kairan escuchaba. Lo anotaba en el 6º libro, Naturaleza y Ciencias. Se engrosaba cada día. Al 4.º día entraron adentro. Había carbón, no en una capa fina. La veta iba profunda, ancha, casi negra a la luz de los faroles. Mirt golpeó con un pico. La roca se desmoronaba fácilmente.
El carbón era blando. Bueno, mucho, dijo Mirt. Su voz era uniforme, pero Keiran ya había aprendido a leer al anciano. Era admiración. ¿Cuánto? Para años por delante, si cavan con cuidado. Keiran estaba de pie en la oscuridad de la mina e iluminaba con el farol la veta de carbón. Pensó, el carbón es combustible. Primero, resolver el problema del invierno. Las aldeas se congelan. Luego, una forja con carbón. El herrero trabaja 3 veces más eficientemente. Luego, comercio. Las ciudades necesitan carbón, y los mercaderes del sur pagarán. Pero primero el invierno. El invierno llega antes que todo. Mirt dijo, sí. ¿Cuánto carbón necesitan las 3 aldeas para el invierno? El anciano pensó, si cada casa un saco por semana. 4 meses de invierno, murmuró para sí mismo. Unas 40 casas, 600 sacos, tal vez 700. ¿En cuánto tiempo podemos extraerlo? ¿Con 7 personas? Mirt calculó. 3 semanas si lo hacemos bien. Así que 3 semanas para las aldeas. Luego empezamos a vender. Salieron de la mina. Keiran reunió a los 7 en la entrada. Escuchen, dijo. Hay carbón. Buen carbón. Lo primero que hacemos es que cada familia en las aldeas reciba un suministro para el invierno. Gratis. Pausa. Luego vendemos. Dividimos el dinero así. La mitad va a la tesorería común para construcción. 1/4 para ustedes como trabajadores. 1/4 para el mantenimiento y desarrollo de las minas. La gente se miró. ¿Gratis para las aldeas? Preguntó un hombre pelirrojo de hombros anchos llamado Gord. ¿Eso significa que tú no tomas nada para ti de esto? Por ahora, no. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que no se congelan en invierno trabajan en verano, dijo Keiran. Las personas que se congelan se enferman y mueren. Eso es mala economía. Gord lo miró. Nunca había oído a un señor hablar así. He oído a diferentes señores, dijo Keiran. La mayoría gobernaba mal. Alguien rió brevemente, con cautela. Era una buena señal. Trabajaron intensivamente durante 3 semanas. Se unieron 5 personas más a los trabajadores de la mina. La noticia se extendió por las aldeas de que el señor pagaba honestamente y trabajaba él mismo. Eso era un argumento suficiente. El carbón se distribuyó a las casas en sacos, en carretas. Keiran mismo participó en la primera distribución. Caminó de casa en casa, saludaba a la gente, hablaba. La gente ahora lo miraba de manera diferente. No como a un extraño de la capital, sino como algo incomprensible pero propio. No exigía, no amenazaba, no explicaba que era un príncipe y que tenían suerte. Simplemente lo hacía. Un episodio en la segunda semana. Llevaba un saco de carbón a una casa junto al río. Una mujer solitaria, viuda, 3 hijos. Llamó. Ella abrió. Vio al señor con un saco sobre el hombro y abrió la boca. «Carbón para el invierno», dijo Keiran. «¿Dónde lo pongo?» Ella guardó silencio mucho tiempo. «Junto al cobertizo», dijo finalmente. Lo llevó allí. Cuando regresaba, ella estaba en el umbral. «Señor», llamó. «Sí». «¿Por qué lo llevas tú mismo?» «Los sirvientes están ocupados. Tienes 2 sirvientes que se sientan en tu casa todo el día». Keiran se detuvo. La miró. «Tienes razón», dijo. «Para ser más honesto, porque quiero conocer cada casa, cada familia, para que gestione no por números, sino por personas». La mujer lo miró. «Eres un señor extraño. Todos lo dicen», dijo Keiran. Al 22º día, el primer convoy con carbón partió hacia el sur. No grande. 3 carretas, no el carbón más limpio, la primera capa más accesible. Pero Keiran escribió cartas a las 2 ciudades más cercanas, Velm y Art, él mismo, a mano, sin intermediarios. Ofreció un precio 10% más bajo del que daban los proveedores ordinarios. La respuesta llegó en una semana. De Velm, el mercader Sot, comerciante de combustible. Respondió con cautela, escépticamente, pero respondió. ¿Carbón de las tierras de Darben? No había oído antes. Si se confirma la calidad, estoy listo para tomar el primer lote para prueba. Trae muestras. Keiran respondió 15% por debajo del precio de mercado.
enviando muestras con el mismo mensajero. 4 días después, Sot envió el consentimiento para el primer lote grande. El primer dinero llegó en 3 semanas. No enorme, pero real. Más de lo que las tierras de Darben habían visto en un año antes. Kairan se sentó por la tarde con los números. Extendió en papel ingresos, gastos, qué se podía hacer inmediatamente, qué necesitaba planificación. Escribió en el 5.º libro, Personas y Gestión. El primer principio está probado. Dale a la gente estabilidad y honestidad y comenzarán a creer. Cuando comiencen a creer, comenzarán a trabajar de manera diferente. No por miedo, sino por interés. La diferencia es enorme. Y en la línea siguiente, ahora el segundo principio. El dinero necesita invertirse más rápido de lo que se gasta. No acumular, construir. Cada pieza de oro gastada ahora debe traer 3 en un año. Cerró el libro. Comenzó a hacer una lista de qué hacer a continuación. La lista resultó larga. La escribió durante 3 tardes seguidas, sin prisa, verificando cada punto por lógica. Luego la reescribió en orden de prioridad, con estimaciones aproximadas de costo y tiempo. Primero, agua. Los pozos en las aldeas eran malos, poco profundos, contaminados en verano. 3 personas de la aldea Río se enfermaban cada verano. Kairan supo por el curandero local que las enfermedades eran intestinales, transmitidas por el agua. Los niños morían por eso. El río Darv fluía por las 3 aldeas. Agua limpia, rápida, buena. Necesitaba llevarla a las aldeas. No un acueducto, demasiado caro por ahora. Pero canalones de madera sobre soportes desde el río hasta la aldea eran realistas. Había visto algo similar en el 3.er libro, una descripción de un sistema de irrigación usado en aldeas montañosas de las provincias del sur. Adaptarlo para Darv era solvable. Segundo, caminos. El camino desde el sur era el único y malo. En otoño, barro intransitable. En invierno, nieve. En primavera, barro otra vez. Las mercancías no se podían transportar. Los mercaderes no vendrían. No pavimentar todo con piedra, demasiado caro y largo. Pero secciones clave donde el camino se convertía en barro más, drenaje y grava. Había suficiente grava en las montañas. Tercero, casas. La mayoría de las casas en las aldeas habían estado de pie mucho tiempo. 30, 40 años. Troncos podridos en algunos lugares, grietas mal calafateadas, pisos de tierra. No demoler y construir nuevas. No hay recursos. Pero ayudar a reparar las más críticas y mostrar a la gente la técnica que había encontrado en el primer libro. Revoque de arcilla con paja adentro. Buen aislamiento térmico. Barato, accesible. Tanto arcilla como paja están aquí. Cuarto, granja. La agricultura en las aldeas se hacía a la antigua. Sembraban lo mismo, no fertilizaban, no rotaban. Kairan sabía sobre rotación de cultivos, sobre cultivos de invierno, sobre cómo usar correctamente el estiércol del ganado. Esto no requería dinero, solo conocimiento. Quinto, forja. El herrero local, Bar, trabajaba con equipo viejo. Con carbón le sería más fácil, pero se necesitaba un segundo herrero. Bar solo no podía con las crecientes necesidades. Kairan escribió a Belm buscando un aprendiz de herrero que quisiera mudarse por buen pago. Sexto, gente. La juventud dejaba las aldeas porque no había trabajo. Si aparecía trabajo, regresarían o vendrían nuevos. Para gente nueva se necesitaba vivienda, así que construcción. Este era el punto clave. Si las aldeas comenzaban a crecer, todo el plan se aceleraría. Más manos trabajadoras, más impuestos, más oportunidades. Miró la lista. Larga. Cara. El dinero del carbón aún no era suficiente para todo a la vez. Así que prioridad. Agua primero. El invierno llegó y pasó normalmente con carbón. Pero la enfermedad de verano regularmente mataba gente. Esto no podía esperar. Camino segundo. Sin un camino normal no habría comercio, y sin comercio no habría dinero para el resto. Luego el resto según llegaran los fondos. Mostró la lista a Bren. El viejo jefe leyó mucho tiempo.
lentamente, sílaba por sílaba. Luego miró a Keiran. ¿Esto es para cuántos años? Con un buen escenario, 2 años para la parte principal, dijo Keiran. Luego más. ¿Más? Esto es solo el comienzo, Bren. El anciano lo miró. ¿Realmente crees que todo esto se puede hacer? Preguntó. ¿Aquí? Sí. ¿No hay dinero? Todavía no. ¿No hay gente? Todavía no. No hay experiencia de tal construcción. Pero hay libros, dijo Keiran. Bren lo miró. Luego inesperadamente rió. Por primera vez en todos los días que Keiran lo conocía. Genuinamente, desde el vientre. Libros, repitió. De acuerdo. ¿Qué debo hacer? Reúne a todos los jefes mañana por la mañana. De las 3 aldeas, explicaré una vez a todos a la vez. Por la mañana vinieron los 3. Bren de pequeño Darv. Una mujer anciana, Ena, de superior. Seca, aguda, con ojos que evaluaban rápido y con precisión. Y un hombre joven, Rick, de Río. 30 años, lacónico, manos como de un hombre que había trabajado toda la vida. Se sentaron en la casa que Keiran había tomado para algo como una oficina, la más grande en pequeño Darv, antes un granero, una mesa, bancos. En la pared, Keiran había colgado un dibujo que había hecho el día anterior, un esquema aproximado de las 3 aldeas con el río. Explicó el plan, sin prisa, punto por punto. Agua, camino, casas, granja, minas, crecimiento. Mostró en el esquema. Respondió preguntas. Ena escuchaba en silencio, pero Keiran veía cómo trabajaba su cabeza por sus ojos, por la forma en que a veces fruncía ligeramente los labios cuando oía algo dudoso. Al final preguntó, ¿agua a través de canalones? ¿Cuánto cuesta? Tenemos nuestra propia madera, dijo Keiran. Nuestro propio trabajo. Los costos principales son los sujetadores, uniones de metal. Eso es de la forja. Eso no es caro. Pausa. Aproximadamente tanto como ganamos en 3 semanas de carbón ahora. ¿Podríamos gastar este dinero en algo más? Podríamos, aceptó. Pero en Río cada verano la gente se enferma por el agua. ¿Cuántos niños han perdido en los últimos 10 años? Ena guardó silencio. 4 solo de nosotros, dijo Rick en voz baja. En Río. 4, repitió Keiran. Estos son trabajadores que no tienen. Estas son familias que luego se fueron a las ciudades por el dolor. Pausa. El agua limpia no es un gasto. Es una inversión. No conocían la palabra inversión. Explicó. Una inversión que devuelve más. Ena pensó. De acuerdo, dijo. Agua primero. Estoy de acuerdo. Rick asintió. Bren, ya había aceptado ayer. Ahora la pregunta principal, dijo Keiran. Necesito gente, trabajadores, para el suministro de agua, para el camino, para la mina. Los nuestros no son suficientes. Necesitamos atraer de aldeas vecinas, tal vez de Belm. Los extraños son problemas, dijo Bren. Vendrán, tomarán el dinero, se irán. No todos, dijo Keiran. Si das vivienda y trabajo permanente, algunos se quedarán. Eso es lo que necesitamos. ¿Construir vivienda? Sí. ¿De dónde el dinero para la vivienda? De la mina. Keiran mostró el cálculo. Aproximado, a mano, pero comprensible. En medio año a la tasa actual de extracción habrá suficiente para las primeras 5 o 6 casas nuevas. Pequeñas pero sólidas. Medio año, dijo Rick. Si encontramos financiamiento adicional, más rápido. ¿De dónde? Estoy trabajando en eso, dijo Keiran. Había estado trabajando en eso durante varios días ya. Pensaba en la segunda mina, la de hierro. El hierro no daba ingresos tan rápidos como el carbón, se necesitaba procesamiento. Pero el herrero necesitaba metal y ahora se traía del sur a alto precio. Si abrían la mina de hierro y daban a Bar materia prima local, el costo de los productos de la forja caería. Podrían vender herramientas y sujetadores a aldeas vecinas. Siempre había demanda para eso. Pero estaba la tercera mina, la de agua amarilla. Keiran regresaba a ella en sus pensamientos cada día. Las partículas que había visto en su palma no le daban paz. Escribía en el 6º libro todo lo que sabía sobre metales de los tratados de alquimistas.
Lo releyó varias veces. Metal amarillo, blando, pesado, no se oxida, encontrado en rocas de montaña y en depósitos de río. Al lavar la roca con agua, se asienta más pesado. Tenía que asegurarse. Al 8º día después de llegar a Darf, tomó a Mirt y Thorn y subió a las montañas otra vez. Esta vez a la tercera mina. La entrada era peor que la segunda, casi completamente bloqueada. Pero al lado había un pequeño pasaje, natural, entre las piedras. Kairan se apretó para pasar. Adentro estaba más oscuro, más estrecho. El olor a agua era más fuerte. Caminó unos 20 metros. Encontró un charco más grande que la primera vez. Aparentemente una lluvia reciente había subido el nivel. Se agachó. Acercó el farol. Partículas amarillas. Había más de ellas, claramente visibles a la luz del farol, esparcidas en el fondo oscuro. Tomó un trapo limpio. Las recogió con cuidado. Las lavó en el charco varias veces. Las separó. Las envolvió. Salió. Mirt miró su rostro. ¿Qué hay allí? Aún no sé exactamente, dijo Kairan. Se necesita una verificación. ¿Qué verificación? Kairan pensó un segundo. Mirt, dijo. ¿Hay un alquimista o joyero en Belm? Hay un joyero. ¿Caro? No importa. Le escribiré hoy. Descendieron la montaña en silencio. Thorn caminaba junto a Kairan. El joven era observador. Kairan lo había notado hacía mucho. Miró el trapo en la mano del señor. ¿Esto es oro?, preguntó en voz baja. Kairan lo miró. ¿De dónde vino el pensamiento? El abuelo contó, dijo Thorn, sobre el agua amarilla en las minas viejas. Dijo que la riqueza estaba escondida allí. Pensé que eran cuentos de hadas. Tal vez cuentos de hadas, dijo Kairan. Lo sabremos pronto. Pero en el 7º libro esa tarde escribió una línea. Si esto es lo que pienso, todo cambia. El ritmo es diferente. La escala es diferente. Prepárate para cosas grandes. La respuesta del joyero llegó en 10 días. Kairan envió las muestras con un convoy de mercaderes que iba a Belm junto con una carta al joyero Tern, corta y precisa. Por favor, determine la composición de la muestra. Pago cualquier razonable. Confidencialidad obligatoria. El joyero respondió personalmente. Vino él mismo. Un hombre pequeño, pulcro, con gafas en una cadena, claramente sorprendido de que lo hubieran llamado a las tierras olvidadas de Darben. Había venido por curiosidad. Kairan lo vio. Se reunieron en la oficina. Tern puso un pequeño paquete en la mesa. Las muestras, limpias, lavadas, extendidas en papel limpio. ¿Sabes qué me enviaste?, preguntó. Supongo, dijo Kairan. Oro, dijo Tern. No de contenido rico, pero puro. Lo verifiqué por varios métodos. Pausa. Y algo más. ¿Qué más? El joyero sacó otro paquete más pequeño. Lo abrió. En el papel yacían varios cristales pequeños transparentes, turbios, irregulares. Kairan miró. ¿De dónde es esto?, preguntó. De la misma muestra. Tern miró a Kairan por encima de sus gafas. En la roca que enviaste junto con las partículas de oro. Las separé porque me interesé. ¿Qué es? Diamantes sin tallar, dijo Tern en voz baja. Pequeños, pero diamantes. Silencio. Kairan estaba sentado y miraba los cristales. Pensó, no sobre la riqueza, sobre la complejidad. Oro y diamantes en un mismo lugar significaban que la tercera mina no era solo un recurso. Era una situación que requería cautela. Si el rumor salía antes de que estuviera listo, la gente vendría aquí. No mercaderes. Gente con armas. ¿Le dijiste a alguien?, preguntó Kairan. No, dijo Tern. Tu carta requería confidencialidad. Cumplo mi palabra. Bien. Pausa. Te pido que cumplas tu palabra un poco más de tiempo. Tern lo miró. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que esté listo, dijo Kairan. ¿Y qué significa listo? Significa, dijo Kairan, que antes de que todos sepan qué hay aquí, debe haber un muro, guardias, ley y gente que sepa cómo proteger todo esto. Tern miró mucho tiempo. Eres una persona inusual, Lord Kairan. Todos lo dicen. Lo digo como un cumplido. Lo sé,
dijo Kairan. Gracias. Ofreció al joyero buen pago para convertirse en el evaluador oficial del Lord Darben. Trabajo permanente, buenas condiciones. Tern pensó exactamente un minuto. Acepto, dijo, pero no me mudaré por ahora. Vendré. Eso servirá. Después de que Tern se fue, Kairan se sentó solo en la oficina. Mucho tiempo. Frente a él en la mesa yacían las partículas de oro y 3 cristales pequeños. Pensó en la lista, la que había escrito durante 3 tardes. La lista era correcta, pero el ritmo era incorrecto. Ahora podía ser más rápido, mucho más rápido. Pero con cuidado. No se puede empezar de repente a construir palacios en una aldea de 3 casas. El rumor se extenderá instantáneamente. Llegará a la capital antes de que esté listo. Así que moderadamente, secuencialmente, para que el crecimiento parezca natural, ganado, no repentino. Abrió el 7º libro. Oro y diamantes confirmados. La tercera mina es el activo principal. Por ahora cerrada, secreta. Trabajar solo con carbón y hierro. Son suficientes para explicar el crecimiento. Abrir la tercera en silencio, con un equipo pequeño. La gente más confiable. Nueva línea. Gente confiable. Este es ahora el recurso principal. Hay dinero, no hay gente. Empezar a reclutar. El primero fue Mirt. Ya lo era. Confiable, conocedor, silencioso. El segundo fue Thorn, un joven cazador de río. 21 años, inteligente, observador, físicamente fuerte. Kairan habló con él por separado mucho tiempo, honestamente. «Quiero ofrecerte un trabajo», dijo. «No en la mina, junto a mí». ¿Qué significa junto a mí? Significa asistente. Haz lo que diga. A veces ve donde diga. A veces guarda silencio sobre lo que viste. Pausa. Te pagaré bien. Thorn lo miró. ¿Por qué me necesitas? Preguntó directamente. Soy cazador, no educado. Te daré educación, dijo Kairan. Necesito una persona con buena cabeza y buenas manos. Y con raíces locales. Alguien en quien la gente aquí confíe. Pausa. ¿Confían en ti? Probablemente. Eso significa sí. Kairan miró al joven. No engaño, Thorn. El trabajo será duro, a veces peligroso, pero en 5 años sabrás si podrás hacer más que la mayoría de la gente en este reino. Thorn guardó silencio mucho tiempo. Acepto, dijo finalmente. El tercero inesperadamente se convirtió en Ena. La anciana seca de superior vino a Kairan ella misma una semana después de la reunión. «Oí que estás reclutando gente», dijo sin preámbulos. «Correcto. Sé contar». Puso un trozo de tela en la mesa en el que algo estaba escrito. «Estos son mis cálculos de los gastos de la aldea durante 3 años. Los mantuve yo misma». Pausa. Nadie pidió. Simplemente lo hice. Kairan tomó la tela. Miró. Columnas pulcras. Aritmética correcta. Conclusiones breves, precisas. ¿Por qué los mantuviste? Porque es interesante ver a dónde va el dinero, dijo Ena. Y porque cuando lo ves, puedes arreglarlo. Tienes razón, dijo Kairan. ¿Quieres trabajar conmigo? Quiero saber qué haces con el dinero que ganas. Te lo mostraré. Entonces sí. Un mes después de llegar a Darv, Kairan tenía 4 personas confiables, una mina de carbón en funcionamiento, el primer dinero y un plan. 2 meses después, el suministro de agua en la aldea Río estaba casi listo. Canalones de madera sobre soportes desde el río. 120 metros. Kairan lo diseñó él mismo, según descripciones del tercer libro, adaptado al material local. Los locales lo construyeron con 2 carpinteros contratados de Belm. El día que abrieron el flujo, dejaron pasar el agua por los canalones. Toda la aldea Río se reunió. El agua fluía limpia y uniforme. Llenaba un gran reservorio de madera en el centro de la aldea, del que se podía sacar con cubos. Los niños miraban el agua fluir por el canalón. Algunos la tocaban con las manos. Rick estaba junto a Kairan. Guardó silencio mucho tiempo. «Esto es bueno», dijo finalmente. Brevemente. Pero había algo más en su voz. «La próxima primavera lo haremos en pequeño y superior.
dijo Kairan. ¿Podemos? Podemos. Rick lo miró. Quiero que sepas, dijo, que aquí no estamos acostumbrados a que piensen en nosotros. Los señores solían venir una vez al año, tomaban el impuesto, se iban. Pausa. Esto es diferente. Lo sé, dijo Kairan. Lo digo porque la gente aquí ahora confía en ti. ¿En serio? Bien, dijo Kairan. No lo pierdas, dijo Rick simplemente. Kairan miró el agua que fluía por los canalones y pensó que esta había sido la conversación más importante en 2 meses. No sobre minas, no sobre dinero, sobre confianza. En el tercer mes comenzaron a construir. No para complementar lo viejo, para construir nuevo. Kairan eligió un lugar a medio camino entre Pequeño y Superior Darv, donde el valle era más ancho y el río hacía una pequeña curva, creando un área plana. Aquí, Bren miró el campo vacío. Aquí. Completamente vacío. Por ahora vacío. El primer edificio no fue un palacio, no un ayuntamiento, una posada. Razón práctica. Vendrían trabajadores, mercaderes, artesanos. Necesitaban un lugar donde pasar la noche. Una posada da vivienda e ingresos al mismo tiempo. Construyeron de piedra. Montañas cercanas, suficiente piedra. Kairan mostró la técnica de mampostería del primer libro de la sección sobre construcción en piedra. Pared doble, con relleno de escombros adentro. Cálida, fuerte. Los trabajadores aprendían rápido, especialmente los jóvenes. Kairan notó que algunos observaban mientras explicaba la técnica y recordaban no solo cómo hacerlo, sino por qué. Era una buena señal. La posada se construyó en 6 semanas. Pequeña, 12 habitaciones, un salón común, un establo para 8 caballos. Simple por fuera, pero cálida y seca por dentro. En la misma primera noche después de abrir, 3 habitaciones estaban ocupadas. Mercaderes de Belm que habían venido por carbón. Kairan se sentó en el salón común, cenaba, escuchaba las conversaciones de los mercaderes. No participaba, escuchaba. Uno de ellos, joven y animado, miró alrededor. «Buen lugar», dijo a su compañero. «No lo esperaba en Darv». «El señor aquí es nuevo», dijo el segundo. «Dicen que está haciendo algo». «Se ve». Kairan comía sopa y pensaba que en un año estos mercaderes lo contarían en Belm. En 2 años. En otras ciudades. El rumor es la marketing más barata. En paralelo, la mina de hierro. Mirt se hizo cargo de la gestión. Contrató a 5 trabajadores de aldeas vecinas, gente con experiencia en trabajos de tierra. Despejaron la segunda entrada. Reforzaron el soporte no con madera podrida como antes, sino con roble fresco del bosque local. Empezó a llegar hierro. No inmediatamente. Las primeras 2 semanas limpiaron los túneles viejos, quitaron derrumbes. Pero al final de la tercera semana, el primer carro de mineral llegó a la forja. Bar miró el mineral como a algo imposible. «Hierro local», dijo. «Nunca lo había llevado». «Ahora lo llevarás», dijo Kairan. «Calidad», Mirt dice promedio. «No el mejor. Suficiente para herramientas». «Exacto». Bar fundió el primer lote. Hizo 2 palas, varias hachas, sujetadores para construcción. El costo era 3 veces más bajo que cuando el metal se traía del sur. Kairan miró los números que Ena había dado. «Bien», dijo. «Muy bien», dijo Ena. «Si lo organizamos regularmente, podremos vender herramientas a aldeas vecinas. Siempre las necesitan. Eso es exactamente lo que haremos». Abrieron la tercera mina en silencio. Solo Mirt, Thorn y 2 trabajadores que Kairan había seleccionado personalmente. Ancianos, locales, con familias en la aldea. Gente con ancla. Tenían algo que perder y ningún lugar a donde huir. Kairan mismo explicó a cada uno. «Lo que encuentres y extraigas aquí no se puede hablar. A nadie. Ni a tu esposa, ni a tu vecino, ni en la taberna». Pausa. «Te pagaré el triple de la tarifa habitual». Y explico por qué guardar silencio. Explicó. Honestamente, sin adornos. Si el rumor sale, gente de la capital vendrá aquí con papeles y armas. Dirán que las tierras de Darben son demasiado valiosas para un señor menor y tomarán todo. Y a mí, y a ti, y a tus familias nos convertirán en pobres. Silencio.
¿Cuándo podemos hablar?, preguntó uno. Cuando yo diga, respondió Keiran. Y para entonces ya no dará miedo hablar. Comenzaron la extracción lentamente, con cuidado. Sacaron el agua con cubos durante mucho tiempo, pesadamente. Gradualmente despejaron el horizonte inferior donde corría la veta. No había mucho oro, pero era estable. Cada semana, una bolsa pequeña de partículas lavadas. Menos diamantes, pero estaban allí. Todo esto, Keiran lo llevaba personalmente a Tern, en Belm, una vez al mes sin guardias, solo, como un mercader ordinario con un convoy de carbón. Tern lo convertía en dinero a través de su gente, con cuidado, en porciones pequeñas para no levantar preguntas. El dinero regresaba a Darf y iba a la construcción. 6 meses después de la llegada de Keiran, el lugar entre las aldeas ya no podía llamarse un campo vacío. La posada. Junto a ella, una forja nueva, grande con 2 fraguas. Bar tomó un segundo maestro, un chico de Belm. Entonces, enfrente había un almacén para carbón y mineral. Junto al río, un molino actualizado, con una rueda nueva que Keiran había diseñado él mismo según un esquema del primer libro. Y las primeras casas nuevas. No chozas de campesinos, casas normales. Fundación de piedra, paredes de madera con revoque de arcilla, un techo adecuado. Ventanas con vidrio, las primeras en Darf en absoluto. Keiran había hecho un acuerdo con un vidriero de Art, compró a precio mayorista. El vidrio en las ventanas producía un efecto mayor que cualquier otra cosa. La gente venía solo a mirar, a ver cómo pasaba la luz a través del vidrio transparente. Para ellos era casi magia. Cada casa que construyamos tendrá vidrio, dijo Keiran en la reunión. Caro, dijo alguien. Menos caro que en un año. Pediremos mucho y obtendremos un descuento. Pausa. Y el vidriero de Art quiere abrir un taller aquí. Hablé con él. Si lo abre, en 2 años haremos nuestro propio vidrio. La gente se miró. Los ancianos recordaban cuando este lugar había sido un prado. Para entonces ya había unos 40 nuevos residentes. Habían venido de diferentes lugares. Algunos de aldeas vecinas donde no había trabajo. Algunos de Belm, donde se habían cansado de la ciudad. Mayormente jóvenes, con manos y deseo. Keiran hablaba con cada uno. No oficialmente, solo hablaba. ¿Quiénes eran? ¿Qué podían hacer? ¿Qué querían? Ahora mantenía una lista separada de personas, sus habilidades, sus ambiciones. Un carpintero de Art. Bueno, experimentado. Keiran le ofreció abrir un taller. Le alquiló un terreno por una tarifa simbólica el primer año. El carpintero aceptó. Un curandero, un hombre anciano, Dam, que había practicado en una aldea cerca de Belm. Vino a mirar y se quedó cuando Keiran le mostró un lugar para una clínica. No hay clínica aquí, dijo Dam. Exactamente por eso te invito. ¿Quién pagará? Parte de la tesorería. Parte de quienes puedan. Quienes no puedan. Gratis. Dam lo miró. ¿Gratis para los pobres? Sí, los señores no hacen eso. Este sí, dijo Keiran. Dam llegó un mes después con su familia y herramientas. El alcantarillado fue una conversación difícil. Keiran explicó a Bren y a los jefes durante mucho tiempo para qué servía. Miraban con la expresión de personas a las que les dicen algo obviamente loco. Tuberías subterráneas para que los desechos se vayan, resumió Bren. Sí. ¿Por qué? Porque ahora van al río, dijo Keiran. Y del río viene el suministro de agua. Pausa. ¿Entienden el problema? Pausa. Entendemos, dijo Rick. ¿Esto es caro?, preguntó Ena. Caro, aceptó Keiran, pero más barato que pagar al curandero por enfermedades que no ocurrirán si se hace correctamente. Ena calculaba algo en su cabeza. Keiran lo veía. ¿Cuánto para la construcción? Depende de la longitud. Empezaremos desde el centro, las casas nuevas y la posada. Luego expandimos. ¿Qué tipo de tuberías? De madera por ahora, ahuecadas como el suministro de agua pero subterráneas. Mostró el esquema. Primero cuesta abajo, hasta un tanque de sedimentación más allá del asentamiento. Allí, un pozo profundo. Los desechos se asientan. El agua va al suelo. Lejos del río. Ena miró el esquema. ¿Esto funciona?
Funciona en las ciudades del sur. Pausa. Solo que allí es de piedra, y aquí será de madera. Menos duradera, pero empezar con madera, luego reemplazar por piedra. La estrategia correcta. ¿Cuándo? Este otoño, dijo Kieran. Antes del invierno la línea principal. En primavera expandimos. Bren miró el esquema. Ya estás construyendo toda una ciudad, dijo. Sí, dijo Kieran. Esto era un prado hace medio año. Era un prado. Bren sacudió la cabeza. No negando, solo dándose cuenta. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó. Como quieran, dijo Kieran. Bren pensó. Nuevo Darf, dijo. Simple y claro. Que sea Nuevo Darf, aceptó Kieran. El invierno llegó a finales del 9º mes como Kieran había predicho. Temprano, bruscamente. De la noche a la mañana, la nieve yacía medio metro de profundidad. La temperatura bajó tanto que el aliento se congelaba en el aire. Kieran estaba de pie por la mañana junto a la ventana de la posada. Vivía allí hasta que tuviera su propia casa, en la habitación más modesta, por principio, y miraba el blanco Nuevo Darf. Pensaba en la calefacción. Esta era una cuestión para la que se había preparado durante 3 meses. Las estufas ordinarias en las casas eran buenas, pero tenía una idea mejor. En el primer libro, la sección sobre baños y sistemas térmicos. Los antiguos constructores del sur hacían canales bajo los pisos por los que pasaba aire caliente desde un horno central. Los pisos estaban calientes. La casa retenía el calor mejor. Adaptarlo para Nuevo Darf, pensó exactamente cómo. No para cada casa, caro y complicado, pero para lugares públicos, la posada, la clínica de Dam, la futura casa consistorial, era realista. El sistema era más simple de lo que parecía. Un horno central en el sótano. De él canales de ladrillo bajo el piso, ramificados. El aire caliente pasa por los canales, calienta el piso, sale por pequeñas aberturas junto a las paredes. El horno se alimenta con carbón de la mina. Kieran había construido una muestra de prueba en la posada ya en otoño. Pequeña, en el salón común. Funcionaba. En invierno, cuando la helada crujía afuera, en el salón común de la posada estaba caliente sin calentar una enorme chimenea. Los huéspedes entraban, se quitaban las capas, se sentaban y no se levantaban durante mucho tiempo porque el calor venía de abajo, del piso, uniformemente. Los mercaderes que pasaban preguntaban cómo se hacía. Kieran explicaba sin secretos. Era otra forma de atraer gente a Nuevo Darf. Si un mercader viene y ve algo que quiere repetir en casa, regresa. Lo cuenta a otros. El invierno para las 3 aldeas este año fue diferente. El carbón estaba en cada familia. Calor y agua limpia, dijo Kieran. Y la nutrición ha mejorado, añadió Dam. La gente come más normalmente que hace un año, ¿noto? Era verdad. Los huertos, después del consejo de Kieran sobre rotación de cultivos y fertilización, dieron el doble de la cosecha habitual este año. Además, había traído de Velm varios sacos de semillas que no se habían cultivado en Darf antes. Nabos, guisantes, cebada de invierno. La gente comía mejor. Se veía no en números, sino en los rostros. Menos de esa opacidad cansada que había visto cuando llegó. En invierno no se puede construir. Kieran lo sabía y no lo intentaba. Pero se puede planificar. Las largas tardes de invierno las pasaba con libros y con gente. Reunía en su casa a Mirt, Thorn, Enna, Bren, Rick, Var, Dam. A veces alguien de los nuevos residentes. El carpintero, el vidriero que finalmente se había mudado. Se sentaban, hablaban, discutían. Kieran mostraba planes para el próximo año. Los próximos 3 años. Escuchaba las objeciones. Eran importantes. Enna encontraba agujeros financieros. Bren señalaba lo que los locales no aceptarían. Dam señalaba lo que era perjudicial para la salud a largo plazo. Era similar a lo que había leído en el 5º libro, Personas y Gestión, sobre cómo funcionan los mejores consejos. Diferentes puntos de vista, discusión honesta, una decisión que toma todo en cuenta. No había habido nada parecido en el palacio.
Allí, los cortesanos estaban de acuerdo con quién fuera más fuerte. Aquí la gente decía lo que pensaba porque veía que no serían castigados por la honestidad. Keiran escribía por la tarde en el 5.º libro después de cada reunión así. Pensamientos, conclusiones, qué revisar en los planes. Una vez Thorne, que ahora leía lo suficientemente bien como para ayudar con los papeles, preguntó, ¿por qué lo escribes todo? Porque un pensamiento no escrito es un pensamiento perdido, dijo Keiran. ¿Y si alguien encuentra los libros? Entonces aprenderán cómo pienso. Pausa. No es tan aterrador como parece. Saber cómo piensa alguien y derrotarlo son dos habilidades diferentes. Thorne pensó en ello. ¿Estás pensando en aquellos que pueden venir? ¿De la capital? Sí. Keiran miró el fuego. No vendrán ahora, cuando se vuelva demasiado notorio. Pausa. Para entonces necesitamos estar listos. ¿Listos para qué exactamente? Para una conversación, dijo Keiran. Si hay suerte, una conversación. Si no, para algo más. ¿Para la guerra? Keiran guardó silencio mucho tiempo. No quiero la guerra, dijo. La guerra es una empresa cara y estúpida. La gente muere, las cosas arden, todo lo que construiste se destruye. Pausa. Pero a veces la guerra es cuando la otra parte no deja elección. ¿Y entonces qué? Entonces ganar rápido, dijo Keiran. Eso también es una ciencia. He leído sobre ello. La nieve se derritió a principios del 4.º mes. Keiran salió por la mañana y lo primero que hizo fue recorrer todo Nuevo Darv a pie, como hacía cada mañana. Era un hábito que había aparecido inmediatamente. Ver el lugar con sus propios ojos, notar qué había cambiado, hablar con quién. Nuevo Darv había cambiado durante el invierno incluso sin construcción. La gente era diferente. El invierno había pasado normalmente, sin miedo, sin hambre. Hace algo a la gente en silencio, desde dentro. Elimina esa fatiga crónica que se acumula de muchos inviernos malos seguidos. Los niños jugaban ruidosamente en la calle, de manera primaveral. Keiran conocía a la mayoría de ellos por nombre. Lord Keiran. El pequeño Jan de la familia del carpintero pasó corriendo. Gritó algo, sin detenerse. Keiran sonrió. Thorne se acercó con papeles. De Velm vinieron, dijo. 2 cartas. Una del mercader Sot. Quiere duplicar el pedido de carbón. La segunda de alguna casa comercial. Quieren hablar sobre suministros de herramientas de hierro. Bien, a Sot, aceptado, discutiremos los términos. A la casa comercial. Invita a un representante a venir. Aquí, aquí. Pausa. Que vean ellos mismos qué hay aquí. Thorne asintió. Se fue. Keiran continuó el recorrido. En la clínica Dam ya había abierto las puertas, recibiendo a los primeros pacientes desde la mañana. Notó a Keiran. Asintió a través de la ventana. En la forja Bar y su aprendiz habían estado trabajando desde temprano. El repique del martillo se oía desde el otro extremo. En el almacén descargaban una carreta con madera. El carpintero mandaba en voz alta. Todo funcionaba. Era agradable, no triunfal, solo agradable. Como un mecanismo correcto girando uniformemente. Keiran llegó al borde del asentamiento, hasta donde en primavera comenzarían a construir el siguiente cuarto de casas, y se detuvo. Miró el campo que en unos meses se convertiría en una calle. Pensó en la casa consistorial. La casa consistorial era el siguiente gran proyecto. No porque se necesitara un edificio hermoso para representación, sino porque Nuevo Darv crecía y se necesitaba un lugar donde se decidieran las cuestiones. Tribunal, registro, impuestos, disputas comerciales. Ahora todo esto ocurría en el viejo granero. Keiran diseñó la casa consistorial él mismo. Durante mucho tiempo, con cuidado. No enorme, pero sólida. 2 pisos, de piedra, con sótano para archivo y almacenamiento. Y por primera vez con calefacción central en todo el edificio. Había desarrollado el esquema en invierno. Lo refinó con el carpintero y el cantero que había encontrado en Art. El cantero, un maestro anciano llamado Feck, vino a mirar el proyecto. Se quedó un mes, se fue con un pedido y regresó con 2 aprendices. No he construido nada como esto, dijo Feck mirando el esquema de calefacción.
Nadie aquí lo ha construido, dijo Keiran. Por eso es interesante. Feck amaba las cosas interesantes. Keiran lo entendió rápido. La construcción de la casa consistorial comenzó a principios de primavera. En paralelo, el segundo suministro de agua, a Pequeño Darv, y el comienzo de la línea central de alcantarillado desde las casas nuevas hasta el tanque de sedimentación. Y el camino. El camino al sur hacia Velm requería trabajo serio. Keiran contrató a 20 personas específicamente para el camino. Zanjas de drenaje a los lados, relleno de grava en secciones clave, puentes de madera sobre 3 arroyos pequeños que antes había que rodear. No una carretera real, pero un camino normal, en el que se podía cabalgar bajo la lluvia sin atascarse. A principios de verano llegó el representante de la casa comercial, un hombre joven, bien vestido, con un asistente. De Art, una gran ciudad, con modales de capital. Miró Nuevo Darv con una mezcla de sorpresa e interés profesional. Keiran lo recibió en la posada. Cenaron simplemente, localmente, sin ostentación. Para ser honesto, dijo el representante, esperaba una aldea. Nos escribieron tierras de Darben y yo... Entiendo, dijo Keiran. Esto no es una aldea. Todavía no una ciudad, dijo Keiran. Pero pronto. Hablaron durante 3 horas. La casa comercial quería herramientas de hierro, palas, hachas, sujetadores para construcción. Sus principales proveedores estaban en el sur, caros y largos de transportar. Keiran ofreció buenos términos, pero no de dumping. Explicó. No quería destruir el mercado, quería un contrato estable a largo plazo. El representante escuchaba atentamente. No pareces un señor típico, dijo. Me dicen algo similar a menudo. Los señores usualmente no saben qué es el dumping. Algunos señores leen mucho. Firmaron el contrato, el primer gran acuerdo comercial de Nuevo Darv. No por sumas enormes, pero regular. Cada mes, un lote de herramientas a Art. Esto significaba que Var necesitaba una tercera forja. Para mediados de verano, Nuevo Darv contaba con unas 200 personas. No solo quienes vivían allí, quienes venían a trabajar, comerciar, mirar. La posada estaba ocupada casi constantemente. Se abrió una pequeña taberna. El dueño de Velm alquiló un terreno a Keiran, pagaba un pequeño porcentaje de los ingresos. El primer mercado, Keiran lo organizó a principios de verano, cada domingo en la plaza central. Los locales vendían productos de huertos, los cazadores vendían caza, la forja vendía herramientas. Comerciantes de aldeas vecinas comenzaron a venir. Un mercado no es solo dinero. Un mercado es un lugar donde la gente se encuentra, habla, toma decisiones. Keiran lo sabía del segundo libro, y de la práctica ya. Una vez en el mercado escuchó una conversación. 2 visitantes de una aldea a 2 horas a caballo. Dicen que hay trabajo en Nuevo Darv. Lo oí. Y pagan honestamente, dicen. ¿Tal vez mudarse? ¿Dan casas? No lo sé. Hay que preguntar. Keiran se acercó a ellos no como señor, sino como persona. Dan casas, dijo. Si trabajan, la vivienda el primer año es gratis. Luego un pequeño alquiler. Ahora estamos construyendo 8 casas más. Los 2 lo miraron. ¿Quién eres? Lord Keiran. Silencio. ¿Tú mismo caminas por el mercado? Preguntó uno con cierta sorpresa. Cada domingo, dijo Keiran. Se mudaron un mes después. Ambos, con familias. Uno empezó a trabajar en la mina, el segundo como carpintero. En el aniversario de su llegada, Keiran se sentó solo por la tarde y contó. No celebró, contó. Era un hábito. Hace un año, 3 aldeas, 130 personas, nada más que casas viejas y caminos malos. Ahora, 3 minas. La de carbón a plena capacidad, la de hierro funcionando de manera estable, la tercera en silencio y metódicamente. Los ingresos mensuales del comercio de carbón y hierro eran 17 veces más de lo que las tierras de Darben habían dado en un año antes de su llegada. Residentes permanentes, 240 personas. Otras, unas 50 trabajadoras estacionales. Edificios, posada, forja, clínica, molino, almacenes, taberna, taller de vidrio.
Casa consistorial en proceso, lista para el invierno. Casas nuevas, 22. El camino al sur puesto en orden para 3/4 partes del trayecto a Belm. Suministro de agua en 2 aldeas de 3. La tercera, este otoño. Línea central de alcantarillado funcionando. Expansión planeada. Enfermedades transmitidas por el agua. 0 en los últimos 6 meses. Mortalidad infantil. Dam informó que en un año no habían perdido a un solo niño. Hace un año, 3 habían muerto durante el invierno. Kieran leyó los números. Luego escribió en el 5.º libro. Año. Resultados más allá de las expectativas en ritmo, dentro de las expectativas en dirección. La gente trabaja bien. Lo principal, creen. No en mí personalmente, en que aquí se puede vivir bien. Estas son cosas diferentes y la segunda es más importante. Nueva línea. Problemas. Primero, el crecimiento requiere más gestores. Yo solo no podré en un año. Necesito un sistema. Segundo, el rumor sobre Darv ya va a las grandes ciudades. Llegará a la capital. Cuestión de tiempo. Meses, no años. Tercero, la tercera mina requiere un desarrollo serio si queremos escala. Esto significa más gente y más riesgo de fuga de información. Pausa en las notas. ¿Qué hacer con el tercer problema? Pensar. Tal vez sea hora de dejar de esconder. Tal vez un golpe preparado sea mejor que un secreto descubierto. Cerró el libro. Salió a la calle. Nuevo Darv por la tarde. Luces en ventanas, olor a humo y comida cocinada. Voces de alguien desde la taberna. Un niño gritando algo a su madre al otro extremo de la calle. ¿Vivo? Un año después de que esto hubiera sido un campo. Kieran estaba de pie y miraba. Luego se fue a casa. Se había construido una casa pequeña solo el mes pasado, modesta, sin excesos, y se durmió. Mañana mucho trabajo. La casa consistorial estuvo lista a finales de otoño del segundo año. 2 pisos. Paredes de piedra. Piedra gris local, extraída de la cantera abierta en la ladera oriental de la montaña. Techo. Tejas negras, hechas por el nuevo taller que Kieran había abierto especialmente. Ventanas anchas. Vidrio del taller de vidrio local, el primer gran producto del joven Tern que se había mudado de Belm después de su padre. Sobre la entrada, Kieran pensó mucho tiempo qué escribir. En las ciudades capitales sobre las casas consistoriales escribían nombres de reyes o lemas sobre lealtad. Escribió otra cosa, corto, sin adornos. Aquí se decide. Bren miró la inscripción. Simple, dijo. Exacto. Podríamos haber escrito algo hermoso. Lo hermoso se olvida rápido, dijo Kieran. Lo simple se recuerda. Dentro de la casa consistorial, el primer piso estaba dividido en 3 partes. Un gran salón para reuniones y tribunal. Una sala de registro, nacimientos, muertes, matrimonios, contratos comerciales. Y un sótano archivo, seco, con estantes de piedra. El segundo piso, salas de trabajo. De Kieran, de Ena, y 2 personas más que había tomado para la gestión. El joven Arn, contable de Belm, y una mujer Sela, que sabía escribir rápido y con precisión, secretaria. Por primera vez en Nuevo Darv apareció una administración real. Kieran reunió a los 5 en el gran salón el primer día de trabajo. Las reglas son simples, dijo. Primero, cada decisión que concierne a más de una persona se escribe. Cada una. Pausa. Segundo, el dinero en la tesorería se cuenta públicamente. Cualquier residente puede venir y preguntar en qué se gastó. Ena, esta es tu responsabilidad. Ena asintió seriamente. Tercero, tribunal. Yo mismo manejaré las disputas hasta que nombremos un juez. Hasta entonces ninguna decisión que no se pueda explicar por lógica. No porque sea costumbre, porque es justo. Estas son cosas diferentes. ¿Y si la ley es injusta?, preguntó Arn. Era agudo. Le gustaba hacer preguntas incómodas. Kieran valoraba eso. Entonces cambiamos la ley, dijo Kieran. Mis tierras, mis leyes. Dentro de las regulaciones reales por ahora. Por ahora, repitió Arn. No una pregunta, una observación. Por ahora,
confirmó Keiran. El primer tribunal tuvo lugar 3 días después. Una disputa entre dos comerciantes. Uno acusaba al otro de vender carne de mala calidad en el mercado. Una cosa ordinaria. En otros lugares resuelta a gritos y puños. Keiran escuchó a ambos, por turnos, sin interrupciones. Hizo preguntas con calma, específicamente. Llamó a Dam. Examinó la carne restante. Dio una conclusión. La carne realmente tenía una violación. Si el comerciante lo sabía o no, no importaba. Devuelvan el dinero a los compradores, dijo Keiran. Más los próximos 2 mercados sin lugar de comercio. No una multa en dinero, una advertencia. El comerciante miró, esperando lo peor. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es suficiente, dijo Keiran. Si se repite, las condiciones serán diferentes. Si no, en 2 mercados regresas como si nada hubiera pasado. Después del tribunal, varias personas que habían estado presentes se dispersaron hablando. Thorne caminaba junto a Keiran. ¿Satisfecho?, preguntó. Normal. ¿Esperaba el exilio o peor? Lo sé. Exactamente por eso no. ¿Para que no teman? Para que respeten, dijo Keiran. El miedo y el respeto se ven similares desde fuera, diferentes desde dentro. Por miedo obedecen. Por respeto ayudan. Thorne pensó. La diferencia es grande, enorme. En el segundo año, Keiran hizo algo que nadie esperaba. Construyó una casa de baños, pública, grande, con agua caliente calentada con carbón. Secciones separadas para hombres y mujeres. Una gran caldera, estantes de madera, todo según una descripción que había encontrado en un manuscrito muy antiguo. Bren miró la construcción con escepticismo. ¿Para qué es esto?, preguntó. ¿Para gastar dinero en una casa de baños? Porque las personas que se lavan menos a menudo se enferman, dijo Keiran. Dam lo confirmará. Dam lo confirmará. Y porque es agradable. Pausa. La gente debe ver que vivir aquí no es solo soportar, sino vivir bien. Diferencia. ¿Una casa de baños es buena? Para una persona que se lavaba una vez al mes con agua del río, sí, muy buena. La casa de baños se abrió a mediados de verano. Una pequeña tarifa simbólica para cubrir el carbón de la caldera. Para niños y ancianos, gratis. El primer día había una cola desde la mañana. La gente salía roja, satisfecha, con el cabello mojado. Reían. Las mujeres de Superior Darv, que habían venido primero luego durante una semana, contaban a todos los que no habían venido. El rumor se extendió por la zona. Para el siguiente mercado dominical, el doble de gente había venido de lo habitual. La mitad especialmente para probar la casa de baños. Keiran observaba esto y pensaba en la regla que había escrito en el 5º libro ya en invierno. La gente se atrae por 3 cosas: trabajo, seguridad y dignidad. La dignidad es cuando te tratan como a una persona y no como a una unidad de tributación. Casa de baños, agua limpia, tribunal justo. Todo esto es dignidad. Luego un parque. Era idea de Sela, la secretaria callada que una vez dijo en una reunión que las ciudades necesitan lugares donde no haya nada que hacer. ¿Cómo es eso? ¿Nada que hacer?, preguntó Bren. Lugares donde solo se pueda sentar, dijo Sela. Caminar, mirar algo hermoso. Bren la miró como a una loca. Keiran pensó. Correcto, dijo. Esto es un desperdicio de dinero, dijo Bren. Esto es una inversión, dijo Keiran. En hacer que la gente quiera vivir aquí y no solo trabajar. Pausa. Las personas que quieren vivir construyen casas, crían hijos, pagan impuestos durante los próximos 20 años. Las personas que solo trabajan se van a la primera oportunidad. Trazaron el parque junto al río. Un área grande. Plantaron árboles jóvenes, bancos de roble. Un pequeño puente de madera sobre el arroyo. Senderos pavimentados con piedra plana. Se abrió en la primavera del 3er año. En las tardes de verano, tanto jóvenes como ancianos caminaban allí. Los pescadores se sentaban con cañas junto al agua. Los niños corrían por los senderos. Comerciantes de otras ciudades que venían por negocios caminaban allí por la tarde. Miraban, sacudían la cabeza. No hay nada como esto en la capital.
dijo una vez un mercader de art a Kairan. Hablaba con sincera sorpresa. En la capital hay mucho que falta, dijo Kairan. En el tercer año, una escuela. Era una idea que había estado cultivando durante mucho tiempo, pero había pospuesto. No había maestro. El maestro se encontró por casualidad. Un monje anciano de un monasterio destruido al norte vagaba, buscando un lugar para establecerse. Thorn lo encontró en el camino. Lo trajo a Nuevo Darf. El hermano monje Tal sabía leer, escribir, contar, conocía historia y un poco de medicina. Para un maestro de aldea, suficiente. Quiero abrir una escuela, dijo Kairan. Para niños, todos, no solo los ricos. Tal lo miró. ¿Gratis? Sí, no existe tal cosa. Aquí existirá. ¿Qué quieres a cambio? Nada, dijo Kairan, excepto que los niños aprendan a leer y contar. Pausa. En 10 años necesito personas alfabetizadas. Ese es el retorno. Tal pensó mucho tiempo. Bien, dijo. La escuela se abrió a principios de otoño. 23 niños el primer día, de 7 a 14 años. Un edificio pequeño junto a la casa consistorial. Kairan vino el primer día a mirar. Se quedó junto a la puerta. No entró. Escuchó cómo Tal explicaba las letras. Jan, el hijo del carpintero, el mismo que una vez le había gritado en el mercado, estaba sentado en la primera fila y miraba con una expresión tan concentrada que Kairan sonrió involuntariamente. Se fue sin interferir. Para el tercer año en Nuevo Darf ya no podía llamarse aldea. Residentes permanentes, 800 y más personas. Estacionales, varios cientos más. Calles, 4 principales, pavimentadas con piedra plana, varias laterales. Mercado cada domingo y miércoles. Ya 2 mercados a la semana porque uno no podía acomodar a todos. Producción. 3 minas, forja con 4 fraguas, taller de vidrio, taller de carpintería, pequeña curtiduría abierta por un recién llegado de Belm, molino, panadería, comercio, carbón a 3 ciudades, bienes de hierro a 5, vidrio local, especial, con un tinte azulado de la arena local. De repente, comenzó a estar en demanda en art como decorativo. El joven Tern no daba abasto. El camino a Belm completamente listo, normal, con postes postales cada 2 millas. Kairan miraba todo esto y pensaba que era hora de dar el siguiente paso. La tercera mina. Hora de abrir a plena fuerza. El régimen de extracción silencioso daba dinero. Pero para lo que planeaba se necesitaba más. Mucho más. Reunió un círculo estrecho. Mirt, Thorn, Ena, Tern. Les digo lo que la mayoría de ustedes ya saben o adivinan, dijo. En la tercera mina hay oro y diamantes. No reservas enormes, pero significativas. Hasta ahora hemos extraído en silencio, con un equipo pequeño. Pausa. Ahora cambiamos el enfoque. ¿La abrimos?, preguntó Ena. No. Kairan los miró. Expandimos la extracción, pero solo a través de nuestra gente. Ningún trabajador externo en la tercera mina. Ninguna mención en los libros de comercio. El oro todavía a través de Tern, en porciones pequeñas, por diferentes canales. ¿Por qué seguir escondiendo?, preguntó Thorn. Eres el señor de estas tierras. Es tuyo por derecho. No, dijo Kairan. Por derecho es real. Miró sus rostros. La ley del reino dice que los metales preciosos en cualquier tierra pertenecen a la corona. El señor recibe un tercio. Pausa. No tengo intención de dar un tercio a personas que me exiliaron sobre la base de una mentira. Silencio. Esto es una violación de la ley, dijo Arn. Él también estaba presente. Sí, dijo Kairan. Directa y honestamente sí. Pausa. Pero hay algo más importante. Si la capital se entera de qué hay aquí vendrán. No por un tercio, por todo. Los miró. Estoy construyendo este lugar para ustedes. Para la gente que vive aquí. Si vienen de la capital, este lugar dejará de ser suyo. Silencio. ¿Qué significa si vienen?, preguntó Ena. Vendrán tarde o temprano de todos modos. Sí, aceptó Kairan. Por eso necesitamos tiempo. Otro año. Tal vez 2. Pausa.
En ese tiempo debe haber un muro aquí. ¿Un muro?, preguntó Mirt de nuevo. Alrededor de la ciudad, dijo Kairan. Uno real, de piedra. Pausa. Y gente que sepa cómo defenderlo. La construcción del muro comenzó en la primavera del tercer año. No anunciaron inmediatamente que era un muro. Anunciaron que era un límite de ciudad para orden, para marcar territorio, para protección de animales salvajes que eran abundantes en el bosque. Era la verdad, solo que no toda la verdad. Había suficiente piedra. La cantera de la montaña había estado trabajando por el segundo año ya. Fek el cantero miró el plan y sacudió la cabeza. «Esto no es solo un muro», dijo. «No, esto es un muro de fortaleza». «Sí, ¿para una aldea?» «Para una ciudad», dijo Kairan. «Que lo será». Fek pensó mucho tiempo. Miró el dibujo. Grosor del muro, altura, torres de esquina, las únicas puertas en la entrada sur. «Buen trabajo si sale», dijo finalmente. «No he construido nada como esto. Pero podemos». «¿Cuánto tiempo?» «Con 100 trabajadores y suficiente piedra. Un año más un poco». «Tenemos menos tiempo», dijo Kairan. 8 meses. Entonces, 150 trabajadores. «Los encontraremos». No los encontraron inmediatamente. En 3 semanas. De la zona, de Belm, de aldeas lejanas. El rumor sobre buen pago se extendió rápido. Construyeron toda la temporada cálida. Kairan verificaba cada día. No criticando, sino mirando. Grosor de la mampostería, calidad del mortero, verticalidad de las paredes. Si algo estaba mal, lo decía inmediatamente. Sin gritar, lo rehacían. En paralelo, otro proceso que Kairan dirigía en silencio. Asuntos militares. En Nuevo Darf aparecieron personas que sabían luchar. Entre las 800 residentes había antiguos soldados, dados de baja del ejército, fugitivos de la pobreza. Kairan los notaba por la forma en que caminaban, por la forma en que miraban. Los llamaba uno por uno. Hablaba. Ofrecía trabajo oficialmente como guardia de la ciudad. En realidad, un pequeño destacamento que entrenaba en silencio, armaba, organizaba. Thorn se convirtió en su segundo al mando en esto, inesperadamente para sí mismo. Kairan explicaba tácticas, logística, gestión de personas en batalla. Thorn aprendía rápido. Tenía un instinto natural de comandante que simplemente nunca había sido dirigido en la dirección correcta. Para el otoño del tercer año, la guardia contaba con 40 personas. No mucho para la guerra. Suficiente para defender un buen muro. El muro estuvo listo a finales de otoño. No ideal. Algunas secciones requerían acabado en primavera. Pero estaba de pie. Gris, sólido, con 2 torres de esquina y puertas con una pesada reja levantada por una cadena. Kairan caminó por el muro en el pasaje superior para centinelas por la tarde cuando los trabajadores se habían dispersado. Miró la ciudad desde dentro. Luces en ventanas. Muchas luces. Ruido que se podía oír incluso aquí. Voces, risa de alguien, un caballo resoplando en el establo. Olor a humo, pan, algo metálico de la forja. Vivo, real. Thorn caminaba junto a él. Hermoso, dijo en voz baja. Desde abajo no se ve lo grande que se ha vuelto. Desde arriba se ve, dijo Kairan. ¿Piensas en qué pasará cuando se enteren de la capital? Constantemente. ¿Y que vengan, dijo Kairan. Cuando estén listos, nosotros también lo estaremos. Thorn lo miró. ¿No tienes miedo? Kairan pensó. Tengo miedo de una cosa, dijo. De cometer un error que perjudique a la gente que confía en mí. Pausa. No de que venga un ejército. Eso es solvable. No de que los hermanos tejan intrigas. Eso es familiar. Tengo miedo de cometer un error aquí. Señaló la ciudad abajo. Thorn guardó silencio. No cometerás un error, dijo finalmente. ¿Cómo lo sabes? Porque lo piensas, dijo Thorn. Aquellos que no piensan en los errores, los cometen. Tú piensas. Eso significa que los ves antes de que ocurran. Kairan miró al joven. Eres inteligente, Thorn. Tú me enseñaste. No, dijo Kairan. Fue tuyo. Yo solo no interferí.
Estaban de pie en el muro y miraban Nuevo Darf de noche. Las luces abajo ardían uniformemente. Mañana, otro día de construcción.